la plata y la luna. El cobre es Venus. Saturno es el plomo. Júpiter es el estaño. Marte es el hierro. ¿Y Mercurio? El mercurio. Bien, Nacho. Tengo un informe que tiene 27 páginas. Qué aburrido el informe que es el día de hoy. Buenas noches. Nachito, ¿cómo andas? Hola, buenas noches, Agustín. Buenas noches a ustedes, teleespectadores. Ay, buenas noches. Este es el programa que estaban esperando, en el cual nos juntamos un rato de hablar de cosas que le interesa a la gente que nos mira. Hola. ¿Le interesa a la gente que nos mira? No sé, calculo que sí, por algo dejan el YouTube prendido. Sí, el último video tuvo ¿un millón? ¿Mil? ¿Ciento? ¿Cuántas visualizaciones? 1.124 millones. Millones. Sí. Sí, fue la verdad que muy prolífico. Yo quiero decir una cosa. Sí, El informe pasado, sí. que fue sobre el contrato social de Sí. la nueva historia de San Alman. de San Alman, Sí. esta semana una nota en Infobae, del mismo tema. O sea, estamos adelantadísimos. Financiada por los rusos. Bueno, eso ya no sé. ¿Nosotros estamos financiados por los rusos? No, creo que no. A mí no me llegó ningún sobre. ¿Estamos financiados por alguien? No, Puta madre. no, por ahora no. Ojalá alguien nos aporte unos $3.000, que creo que es lo que le aportaron a los periodistas argentinos, según Re lo que poco dijeron. igual. Re poco, la verdad. Yo por que $3.000 no me ensucio. Por 4.000 puede ser. No, pero parece. Lo que escuché es que los portales para Ajá. sobrevivir en. De las mascotas. Los portales de las mascotas de Raúl Portal. No, los portales de noticias. Sí. Para cumplir y mantenerse ahí en el top de las búsquedas en Google, tienen que algo así como publicar como 100.000 notas por año. Entonces muchos portales, obviamente... ¿Qué, tipo la página de Infobae? Claro, Infobae, el Destape, tienen que publicar 100.000 notas por año. Con lo cual publican muchas notas que le compran a agencias de noticias. Okay. Y también, por ejemplo, a estudiantes universitarios de periodismo, ¿entendés? Como que publican muchas notas así, al tuntún, para cumplir con ese objetivo. Ahora, con la llegada de la inteligencia artificial, muchos de esos trabajos se van a acabar, porque la ponen una IA a escribir notas y claro. Ya. Pero parece que esta cosa de los rusos y qué sé yo, eran de tipo una agencia de noticias medio falopa que vendía notas para los portales. No sé, igual no se puede creer en nada ya, la verdad. Pero... ¿Cómo que no? ¿Cómo? ¿No se puede creer en nada? En algunas cosas sí. Ok. Bueno, ¿cómo estás hoy, Agustín? Hoy estoy bien. La verdad que tuve buenas noticias Mirá. a nivel laboral. Qué bueno. No te las voy a contar, ni se las voy a contar a ustedes. Un poco por cábala y un poco porque no quiero que quede en ¿Firmaste un YouTube. NDA? Firmé un MDA. No, un NDA. Un Un MBA. MBA. Un MBA. Un NDA es un Non-Disclosure Agreement. NDA. Sí, ya sé lo que es un NDA, pero me gusta Bien. MDA. MBA. 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 Bueno. ¿De qué vas a hablar hoy? Hoy Trajiste un tema vos. Traje un tema yo. Largo. Un tema largo, larguero. Vamos a tratar de hacerlo ameno, igual, no se preocupen. Este programa solo va a durar 6 horas. Larguero. Este es el primer informe en el que no usé la inteligencia artificial para hacerlo. Hay que aclarar esto. Opa. Todavía somos personas. Todavía somos personas y este informe no lo hice con inteligencia artificial, lo hice con... Escucha, Word. un libro. De mentira porque lo leí en el Kindle, pero un libro, al fin y al cabo. Mirá. Sí, es un libro que leí en las vacaciones de un autor de ciencia ficción muy conocido que se llama Isaac Asimov. Sí. Pero no es un libro de ciencia ficción, sino que el chabón escribió un libro sobre la historia de la química. Ok. Un tema que me imagino te interesa un montón. Muchísimo. La historia de la química es un libro largo. Sí. Este informe trata de más o menos el 20% de ese libro. ¿Largo cuánto?
No sé, porque como lo leí en el Kindle, viste, no ¿No te sé. fijaste cuántas páginas tiene? Es que no sé, porque viste que en el Kindle te dice posición 1 de 250.000, no sabés cuántas páginas tiene. Tendría que haberlo buscado y ver qué grosor tiene en una librería, por ejemplo, pero no lo hice. Yo en 2017 me compré un Kindle Sí, y lo cargué con un montón de cosas y me fui de viaje a Cuba. sí. Y en el avión lo perdí. Lo perdiste porque te lo olvidaste en el bolsillito del avión. Sí, lo dejé en el revistero del En el avión. revistero. Y ahí quedó. Y de la bronca nunca más compré hasta ayer. Sí. No, hasta el otro día, me llegó hoy. Me volví a comprar un Kindle. Qué bueno. Porque me voy de viaje el mes que viene. Ujú. Después de 9 Muchos años. Bueno, no te lo olvides en el revistero del avión. Y otro consejo es cuando salen del avión, más si les tocó en un asiento bastante atrás, que obviamente si ustedes no pagan por el asiento, casi siempre te mandan ahí al lado del baño. Cuando salen del avión, chequeen los revisteros, porque siempre hay una persona como Nacho que se olvida un Kindle, una computadora, unos auriculares o alguna cosita que... Para devolverla, imagino que estás Para diciendo. devolverla, claro, para preguntar después a la aerolínea quién era el del asiento 24D y contactarlo de alguna manera. Y Yo una vez devolvérselo. sacando del avión así las maletas. Sí, Las maletas. Y se te cayó una en la cabeza. No, se cayó, saqué así la mochila y se cayó un cuchillo. No, Cuchillo de cocina. sí. Sin filo, un tramontina. No, con filo. Un tramontinga No, un tramontina no, esos que son todos de metal, Sí. pero con con dientes. con los dientitos. Sí. Y cayó así en el asiento y me quedé y dije, yo no empiezo a tocar esto. Y me No, fui. terrorista. Sí, me fui. Sí, no, nunca. Nunca agarres un cuchillo en un avión. No. Y nunca digas la palabra A bomb. bomb. I got a bomb. Bien. Bueno, la historia de la química, que En abarca. realidad es la historia, lo que vamos a tratar hoy, no es la historia de la química per se, sino es la prehistoria de la química, en donde no se llamaba química, se llamaba Alquimia. alquimia, exactamente. Eso lo sé porque lo hablamos antes del programa. Y es una historia en donde vas a ver que participan egipcios, participan griegos, participan árabes, toda gente con nombres muy raros. Gente que vivía en la historia, Sí, en la historia, claro. cuando uno habla de la historia. Y tenían nombres todos raros, interpretando lo que es la química, que es la composición de la materia que los rodea, y la ciencia del cambio, como decía Walter White en el capítulo creo que 2 de Breaking Bad. Ajá. Es la ciencia de los cambios. Claro. ¿Sí? De la metamorfosis, no es esa palabra que estoy buscando, pero ustedes se la imaginan y pónganla en los comentarios. En general, el estudio de la química o de la alquimia, si Sí. querés, tenía, como vas a ver, dos objetivos principales. Uno, lograr la vida eterna o sanarse, digamos, y no enfermarse, Curarse. curarse, y otro, ser estúpidamente ricos. ¿Sí? Igual que ahora. Igual que ahora, igual que todo lo que hacemos básicamente con Ahora. la ciencia. Esto arranca en el hombre primitivo, o sea que mirá que para atrás que me voy y voy a llegar hasta el 1700 después. ¿Cuál de es el Cristo. hombre primitivo? El hombre primitivo es un hombre que vivía en la prehistoria y que se tenía un taparrabos y usaba huesos y piedras para cazar animales, hasta que supo que podía unir una madera con un pedazo de piedra y hizo un hacha. Ese Y- es el hombre primitivo. Ok. ¿Podemos decir que el fuego fue la primera alquimia? El fuego aparece, claro, prendía fuego un pedazo de tronco y se reducía a cenizas. Entonces, ¿cómo se transformaba? Y ahí el hombre prehistórico dijo, ¿qué onda? ¿Qué onda? Claro, ¿qué es esto? ¿De qué Sí. está hecha la madera que la prendo fuego y se hace cenizas? O dejaban la carne ahí, porque no tenían heladeras, la dejaban ahí tirada y al rato arrancaba a oler mal, aparecían unas moscas, unas orugas que salían de la carne y olía podrido. O sea, esa carne que antes era rica para cocinar y comer y qué sé yo, después se volvía un pedazo de mugre, Claro. por ejemplo. O también otro cambio es las frutas, dejaban un jugo de frutas ahí y al rato generaba alcohol. Y de repente lo tomaban y, uy, qué escabio, qué lindo. ¿Pero eso hacía el hombre primitivo? Sí, obvio, ¿Caviaba? todas estas cosas hacía el hombre primitivo. Son todos cambios químicos.
Sí. ¿no? El descubrimiento del fuego obviamente es un hito en la historia de la alquimia. Claro, pero no es el primero es la putrefacción entonces. Sí, obvio. Primero la putrefacción, pero el fuego debe haber sido... Pero flagelo. pará, te voy a llevar más atrás. ¿Qué es la alquimia? No. Eso vamos a llegar más Es adelante. más adelante, perfecto. Porque en este momento ni siquiera le decían alquimia. Esto era solamente observar las cosas que pasaban en la naturaleza. Claro. ¿Mm? Bien, empezaron a encontrar algunos materiales raros que eran difíciles de encontrar. Pará, sí, estamos hablando, perdón que te interrumpa, estamos hablando del hombre primitivo. Prehistoria, estamos hablando, Ok. sí, si querés voy a poner una fecha más del 4000 a.C. Ah, ok. O sea, empezaron a encontrar cosas raras en la naturaleza. Estos materiales raros los llamaron metales. Metales, la palabra metales viene de origen griego y quiere decir algo así como materiales raros, ¿sí? Y encontraron, por ejemplo, cobre u oro, que el cobre era rojizo, el oro era amarillo, y lo empezaron a usar como ornamentalmente, ¿no? Che, esto está lindo, brilla, me lo puedo colgar, puedo hacer un arito. Claro. Ese Pará, tipo de perdón, cosas. estoy perdido en el tema de la historia. Dijiste Sí. hombre prehistórico, pero estás hablando de los griegos. Todavía no. Ah. O sea, estoy hablando de cómo después la palabra metales, digamos, Vino después, ok. viene después. Pero de lo los descubrieron griegos. antes, Pero no empezaron le a pusieron encontrar- metal, no sabían qué era. No sabían qué era. A Dijeron, nos lo diferencia- ponemos, así como esto, un arito, una cosita. Claro, y a diferencia de las piedras, ¿qué pasaba con los metales? Los metables. Los metables. Está buena la palabra metables. Eran maleables. O sea, los podías doblar, los podías por ahí derretir y darle una forma, ¿sí? Podías hacer una espada, ¿no? Todo eso. Una Todavía cuchara. no, igual, pero... Bien. Entonces, de hecho, aprendieron que piedras azules que tenían cobre, por ejemplo, las ponían al fuego y se ponían rojizas. Esto en el 4000 a.C. Ok. Y empezaban a observar todas estas cosas. Recién en el 2000 a.C. se ponen a alear metales, que quiere decir juntar dos metales distintos. Por ejemplo, Ok. juntaron cobre y estaño y lograron bronce. Costaño. Ah, No, costaño podría ser un buen nombre, pero en algún momento le pusieron bronce. sí. Y encontraron otro metal importante que es el hierro, que lo encontraron en trozos, en pedazos de meteoritos. Ok. Qué loco, ¿no? El hierro era un No mineral- sabían que eran meteoritos. igual. No sabían que eran meteoritos. Pero vos sabías que... Te voy a contar algo sobre el hierro. El hierro, ahora con los conocimientos de química, de física cuántica de la actualidad, digamos, Sí. el hierro es un átomo muy estable y toda la materia del universo, o sea, todos los átomos de algo de peso mayor que el hierro, eventualmente podrán terminar siendo hierro en decaimiento radioactivo. Como que el hierro es un núcleo muy estable y la materia va a evolucionar alguna vez a ser todo hierro. O sea que Ese es un comentario. eventualmente el mundo va a ser todo de hierro. En algún momento. De hierro y de helio. En algún momento. De ello, ¿por qué decís helio? No, de helio. De Helio, helio. el gas noble, helio. Ah, con H. Sí. Que es noble. Como Porque Paris tiene, Hilton. tiene un título. Claro. Ok, entonces el mundo va a ser de hierro. Y Igual no quería meterme Helio. ahí. Vamos a seguir. Los primeros que hicieron fundición de hierro son los hiitas de Asia Menor en el 1500 a.C. sí. Y después lograron una aleación de hierro y carbón que se llama acero, que tenía mayor dureza que el bronce. Todo esto pasó ahí por Egipto, ¿no? Que eran expertos metalúrgicos y preparando también pigmentos naturales a partir de jugos e infusiones vegetales. Era la primera química era, bueno, hacer cosas con los metales, Sí. los aliamos, hacemos metales más duros, no sé qué, y hacemos unos pigmentos naturales ¿para qué? Para tener telas, hacer todas esas figuras que hacían los egipcios en las paredes. Ok. ¿Ok? O sea que podríamos decir que la primera alquimia tenía como propósito lo fashion. No fashion, podríamos ponerle la época fashion. Ponerle color a la vida. Época fashion y también calculo que con los metales, ¿qué hacían? Se los metían. No, se ¿Qué hacían? cagaban bien a palos. Ah, O sea, con los metales se cagaban bien a palos o los usaban de herramientas también, Claro. vamos a decir eso. Empezando por el... para cagarse a palos con herramientas. Bien, entonces,
Estaba por acá. Los egipcios le decían kemeia a este arte de hacer cosas. ¿Sí? Ya los egipcios no estamos hablando de prehistoria, o siguen la prehistoria. No, seguimos antes de Cristo. Sí. Ah. No sé si prehistoria, porque acá ya creo que prehistoria es a partir de la palabra historia. De la historia. Antes de la historia. Antes que empiece la historia. Pero esto es historia. Claro. Así que yo no sé si es prehistoria. Claro. Bueno. O sea, los egipcios. Los egipcios manejaban bastante todo todo esto. Es como vamos a la primera etapa, fashion y algo relacionado, si querés, con la construcción, la defensa. Bueno, y de ahí nos vamos a los griegos. Los griegos, muy importantes en toda esta historia, 600 años antes de Cristo, le empiezan a prestar atención a la naturaleza, del universo y a la estructura de los materiales que lo componían. Sí. Ahora, los griegos tenían una mirada o una forma de hacer ciencia, entre comillas, que era muy distinta a la ciencia actual. ¿Sí? El filósofo griego, no se llamaba científico, se llamaba filósofo, tenía formas opuestas de mirar la realidad a los científicos. Mientras nosotros hoy miramos hacia afuera, hacemos experimentos con el mundo, ellos miraban hacia adentro y buscaban la verdad en la lógica y en lo que pensaban hacia adentro, no en el hacer experimentos. ¿Sí? Pero en ese momento ya existían los científicos como tales, ¿no? No, eran filósofos. Eran ellos. Y argumentaban según las verdades, lo que llamaban verdades evidentes o primeros principios. Claro. O sea, buscaban verdades en la naturaleza, si querés, buscaban una forma simple de explicar las cosas. Por ejemplo, la esfera es la forma más perfecta. Y el universo es perfecto. Por lo tanto, las órbitas planetarias deben ser círculos perfectos. Entonces, cuando miraban a los planetas, pensaban que las órbitas eran círculos perfectos. Porque consideraban a la esfera como una forma perfecta y el universo era perfecto. No requerían mucha evidencia, era tan solo pensar desde la lógica. Claro. ¿Sí? En la ciencia moderna argumentamos a partir de la evidencia. Entonces, vemos la órbita y medimos miles de veces hasta darnos cuenta que en realidad no es una esfera, sino que es una elipse, ¿sí? Que no es exactamente esférico. Y otra cosa importante de los griegos es ovalado. Es que buscaban la causa final. O sea, Aristóteles, por ejemplo, argumentaba que las cosas se mueven porque tienen un propósito, un fin. ¿Sí? Una piedra cae porque su lugar natural es la tierra. ¿Sí? El fuego sube porque su lugar natural es el cielo. La materia tiene como deseos o tendencias innatas. Esto obviamente es una locura, nosotros no explicamos nada de la ciencia moderna porque la materia quiere hacer algo, o desea hacer algo, o es su destino estar en algún lugar. Bien, y otra cosa importante de los griegos, todo esto te lo aclaro antes de entrar a la química de los griegos, es que los griegos desconfiaban de sus sentidos. Confiaban más en lo que les pasaba adentro, pero para ellos el tacto y los ojos los podían engañar. ¿Como en la intuición decís? Claro, no. La única verdad que creían era la que alcanzaban según su intelecto puro. Ellos pensaban que había una separación, que es bastante real este pensamiento, entre lo que uno percibe y cómo es el mundo en realidad. Ok. Y por eso buscaban la verdad adentro y no afuera. Y por eso no hacían experimentos, digamos, no era su forma de pensar. Claro. Bien. Entonces, Tales, que es uno de los filósofos griegos, si querés, vivió entre el 640 y el 545 a.C., pensó lo siguiente: si una sustancia puede transformarse en otra, como un trozo de mineral azulado se transforma en cobre rojo cuando lo pones en el fuego, ¿cuál es la naturaleza de esa sustancia? ¿Es piedra o es cobre? ¿O es ambas a la vez? ¿Pueden todas las sustancias transformarse en todas con un número de pasos? Es decir, yo puedo agarrar cualquier cosa y transformarla en otra sustancia. Lo único que tengo que descubrir es el número de pasos que necesito. ¿Serán todos parte de una misma materia básica?
O sea, será todo lo mismo y con un número de pasos puedo transformar cualquier cosa en cualquier cosa. ¿Me seguís? Te sigo, lo que no sé si es así o no. Bueno, no sé, estoy hablando de lo que plantea Tales. Para Tales, el agua era el más abundante y era este elemento del cual se formaban todas las sustancias. O sea, Tales plantea, ok, todo está hecho de agua, porque es el elemento más abundante en la Tierra. Esto antes de plantear otra cosa, que es que, no es el elemento más abundante. Los griegos, por ejemplo, no aceptaban que existiera el vacío. Entonces, ¿cuál es el elemento más abundante si no hay vacío? El aire. ¿Ok? Si vos considerás que no existe el vacío, lo más abundante es el aire. Entonces pensaban, por ejemplo, esto es tal vez muy flashero. Pero no. Pensaban que era todo aire y a medida que uno se acercaba como al centro de la Tierra, el aire se iba comprimiendo y iba formando todo el resto de la materia. Claro. Entonces tenés Tales, el agua. Esto del pensamiento del aire, el filósofo griego que lo plantea es un tal Anaxímenes. Es un tal Anaxímenes, que es como Ana Jiménez, pero en griego. ¿Está bien? Sí. Anaxímenes. Sí. Después aparece un tal Heráclito que dice que en realidad el elemento más importante debe ser el que produce el cambio. ¿Cuál es el elemento que produce el cambio? El fuego. ¿Ok? Entonces Heráclito plantea el fuego como un elemento. Entonces tenés Tales el agua, Anaxímenes el aire y Heráclito el fuego. Después, ¿qué pasó? Los persas invaden Grecia. Entonces, al invadir Grecia, aparecen estos jonios que se trasladan al oeste y aparece un tal Empédocles, que es un gran nombre. No sé si es Empedocles, pero a mí me gusta Empédocles. Que transformaba el agua en vino. Que fue un discípulo de Pitágoras que dijo, ¿por qué un solo elemento? Esto ya venían planteando algunos que no era un solo elemento. Uno planteó que era el aire, otro planteó que era el agua, que otro planteó que era el fuego. Dijo, quizás son 4 elementos, ¿no? Está el fuego de Heráclito, el aire de Anaxímenes, el agua de Tales, y Empédocles dice, la tierra es el otro elemento. Y fíjate qué loco, porque estos elementos, aún hoy hablamos de la furia de los elementos y es para referirnos a las catástrofes. Estoy reaburriendo. No, los cuatro elementos se siguen utilizando, siguen vigentes. Y de hecho Aristóteles plantea algo más. Estos 4 elementos son combinaciones de 2 partes de propiedades opuestas. Una es frío-calor y otra es humedad y sequedad. Sí. O sea, las cosas o son frías o son calientes y o son húmedas o son secas. Entonces, el calor, si combinás calor y sequedad, es el fuego. Si combinás calor y humedad, es el aire. Frío y sequedad es la tierra y frío y humedad es el agua. Ok. Y así definían a los 4 elementos. Y además dijo, y hay propiedades que tienen esos elementos. La tierra tiene una propiedad que es caer. Entonces ahí mete el primer concepto de gravedad, si querés. Todo lo que tiene tierra cae. Y todo lo que tiene fuego se eleva. Entonces, para los griegos, las cosas estaban hechas de estos 4 elementos. Todas las cosas, de combinaciones de estos 4 elementos. ¿Me seguís? Sí. Bien, y después estaban los cuerpos celestes, que giraban en círculo en lugar de elevarse o caer. Que los planetas que veían, las estrellas. Ellos ya sabían que los cuerpos celestes tenían todo mapeado y sabían que giraban en círculo gracias a la matemática. Los griegos desarrollaron la matemática un montón y usaron la matemática para interpretar el mundo, si bien no hacían experimentos al respecto, pero tenían desarrollada la matemática. Entonces, los cuerpos celestes tenían una propiedad distinta a todos los otros elementos que había en la Tierra. Claro. Entonces los llamaron como el 5.º elemento a todo lo que son cuerpos celestes, que es el éter. Ok. ¿Sí? 5.º elemento, gran película, con Bruce Willis y Mila Jovovich. Una pelirroja re fuerte. Pelirroja. Hablando de rusas, sí. Bien, éter es una palabra que significa resplandecer.
y se caracteriza por su luminosidad. Esta teoría de los 5 elementos impuso el pensamiento de los hombres por, escúchate esto, 2000 años. Ok. Y si bien ahora está muerta, nadie habla de los 5 elementos como componente de la materia, todavía tenemos referencias a la furia de los elementos. El concepto de quinto elemento después se fue transformando en el de quinta esencia. Y cuando hablamos de quinta esencia, hablamos de algo que se encuentra en estado puro o lo más concentrado posible. E invocamos un poco a esa perfección aristotélica que le daba a los planetas. Como Ok. los 4 elementos son imperfectos, el éter es lo perfecto y lo luminoso. ¿El programa Quinta Fondo es por el quinto elemento? No sé, habría que preguntarle. Es un programa de autos, ¿no? No, ¿no viste Quinta No, Fondo? no sé qué es Quinta No, Fondo. por favor. Vayan a buscar ya mismo a YouTube Quinta Fondo. Dejen de lado este programa, vayan a buscar Quinta Fondo. Bueno, no le eches a la gente. No, cuando termine el programa. Quinta Fondo. ¿Querés que me vaya? Yo me voy a No, Quinta Fondo es un programa que de los 90, no, me parece que empezó en el 2000 y pico. Sí. De unos es como una especie de Jackass, pero Sí. argentino. Ok. Pero mucho menos que Jackass. O sea, está más enfocado en la diversión y los deportes extremos, pero medio bardeando. Ok. Muy divertido. Bien, véanlo. Cuando termine este programa. Bien. Bien, quinto elemento entonces, los cuerpos celestes. Había otro debate en Grecia. Sí. Que es: ¿la materia se puede dividir infinitamente? O sea, si yo tengo un pedazo de algo, de budín, vamos a poner. Sí. No, Ese infinitamente no. ¿Lo puedo cortar infinitamente y sigue Sí, siendo no. budín? No. Bueno, es un planteo. En que 3 se ponele que lo hacía. puedes cortar. Más que eso. El jonio Leucipo, porque era jonio y se llamaba Leucipo, que vivió en el 450 a.C., Sí. decía que si uno divide a la materia infinitas veces, finalmente obtendremos una partícula tan pequeña que ya no puede seguir dividiéndose. ¿Sí? Y esto se lo enseñó a su discípulo, que te va a sonar, Infinitas Demócrito. veces, dijo. Infinitas veces no, muchas veces. Ah. En algún momento uno llega a algo que no se puede dividir. Como doblar un papel más de 8 veces. Claro. En algún momento Ponele. no lo puedes doblar más. En algún momento lo podés doblar más. Bueno, esto es agarrás el Dividirlo. budín, lo cortás. Llega un momento que llegas al átomo de budín. Claro. ¿No? No sirve para el bajón. No sirve para el bajón. Demócrito llamó este concepto de esta última partícula que no se puede dividir más, lo llama átomo, que significa indivisible. Ajá. Y a esta doctrina se la llamó atomismo, que surgió en Grecia, después se dejó de lado por un montón de años, pero el atomismo de Grecia planteaba que cada elemento tenía diferente tamaño y forma, y esas diferencias le conferían a los elementos distintas propiedades. Los elementos hablando de agua, aire, tierra, Sí. fuego, ¿no? Sí, pero ¿cómo sabía el chabón este que las cosas las podías dividir en átomos si el átomo no estaba... No, porque No había microscopio. ellos se imaginaban todo. o sea, como- era un flash que terminó teniendo razón, sí, digamos. como la física teórica de ahora, que plantea, Claro. ok, para que esto funcione así tiene que haber 14 dimensiones. ¿Y tenés una evidencia de que existe 14? No. No, la verdad que no. Bueno, esto era lo mismo. Ellos Qué no flash. hacían experimentos, sino que se imaginaban cómo era el mundo y deducían a partir de pensando siempre que el mundo era perfecto. Claro. Y su concepto de perfección, ¿no? Obviamente. Entonces, Qué loco. este chabón Demócrito plantea eso. Todo está hecho de esos 4 elementos en distintas combinaciones. O sea, y cualquier sustancia real está compuesta por átomos de estos diferentes elementos. Y una sustancia puede transformarse en otra alterando la naturaleza de la mezcla. ¿Entendés? Por ejemplo, si este micrófono está hecho 90% de tierra y 10% de agua, si yo le saco un 5% de agua y le pongo un 5% de fuego, quizás transformo este micrófono en un consolador, Ok. por ejemplo. Eso era lo que planteaba Demócrito. Aristóteles está Igual tenía razón. hasta ahí. O sea, tenía razón, pero los elementos no eran esos. Ok. Y tampoco tenía razón porque hay elementos que son... después vamos a ver la definición actual de elemento, Ok. que es algo que no se puede transformar en otra cosa. Si vos tenés oro, no podés transformarlo en plata.
¿Está bien? Porque O sea que el la teoría elemento esa oro- de que cualquier cosa, cualquier elemento con una cierta cantidad de modificaciones podés transformar en otra cosa, no es verdad. no es verdad. No. Ah. Pero claro, pero eso, ¿a qué llevó? Que lo vamos a hablar en un rato. A que haya una campaña gigante en la historia de la humanidad para transformar cualquier cosa en oro. ¿Sí? La humanidad estuvo miles de años tratando de la alquimia, ¿no? De generar oro a partir de otros metales. Claro. Había unos chaboncitos. Bueno, lo tengo que investigar más, pero había los alquimistas en una época. Iban a los reyes y le decían, tipo, yo puedo transformar esto Sí. en oro. Sí, sí. Y había algunos que eran. Bueno, algunos no, todos eran farsantes, digamos, pero hacían como unos truquitos de magia. Sí, en realidad lo que hacían era generar, ahora no me acuerdo el nombre del metal, pero está más adelante en el informe. Hay un metal que es una aleación, no me acuerdo de qué dos metales, que es del mismo color que el oro, pero mucho más liviano y es de distinta calidad. Y eso sí lo puedes generar a partir de la fundición de dos metales, pero Claro. no era oro, era como el falso oro, si querés. Claro. Pero sí, hubo muchos embaucadores, si querés, en la historia de la alquimia. ¿Tenés un sueño, Nacho? Sí, pero la verdad no es que me por- molesta que bosteces tanto. No estoy bostezando, boludo. Pero voy a seguir igual. Sí, es que no es por el tema, es porque llueve afuera. Cuestión es Cuando que llueve me da sueño. en esta época el capo de todos los capos, ¿quién era? Aristóteles. Ok. Y como ¿O Aristóteles... nazis? No. Ah, Aristóteles esta idea no le cabía, le parecía paradójica. la de poder transformar cualquier cosa en cualquier Sí. cosa. No la aceptaron. Entonces medio que se dejó de lado. Por eso Lo que Aristóteles. suele pasar en la historia, que es que cuando el capo de todos los capos dice, che, no, Esto esto no. no, a la mierda esto. Sin embargo, 100 años después, ya muerto Aristóteles, la toma un tal Epicuro, que, Oh, me gusta Epicuro. que tuvo muchos followers entre el 327 y el 270 a.C. Tenía una cuenta con bastantes followers. Uno de ellos se llamó Tito Lucrecio Caro, que vivió entre el 95 y el 55 a.C., Sí. que expuso la teoría atomista de Demócrito y de Epicuro en un largo poema titulado De Rerum Natura, que es, la traducción es La naturaleza de las cosas. Es el mejor poema didáctico jamás escrito, según mucha gente. No lo leí yo. Y es el primero que se imprimió muchísimos años después en la primera imprenta mecánica. Mira. ¿Cómo Digo, se llama? Uno de los primeros. Rerum Natura. No, el poema. Rerum Natura. Ah, ok. De la naturaleza de las cosas. Es la traducción. Bueno, en la época de Aristóteles... Vale, ¿qué pasó con Epicuro? Nada, quería contarte que Epicuro tenía muchos followers. Uno de ellos era este tipo que le pintaba escribir poemas y agarró el concepto, como Epicuro le enseñó este concepto del atomismo, lo puso en el poema y quedó ahí en el poema en la historia. Ok, bien. Pero el concepto del átomo fue abandonado después por un montón de años. Ok. Quedó ese poema ahí. Se retomó danzando. ahí para un poema. Claro. Bueno, en la época de Aristóteles agarra a Alejandro Epicuro, Magno. ¿sabés por qué tenía tantos followers? ¿Por qué? Y porque el chabón tenía unos jardines. Sí. O sea, como tenía Jardines Villuya, con falopa. tenía unos jardines. Con fiesta de Propofol. Claro. Ok. O sea, sí, hacía unas festicholas. Una bomba continua de melatol y valeriana. Sí. Sí. No sé si usaban drogas, pero garchaban. Garchaban mucho. Cosas, sí. Sí. Como que Y la gente lo garchaban, seguía. pensaban y se morfaban. se pegaban un rato y morfaban, tomaban vino. O sea, era una buena época para vivir. La verdad que sí. No sé si... Seguro mejor que esta, pero... Bien. Seguimos. Alejandro Magno de Macedonia. Sí. En la época de Aristóteles conquista el imperio persa. ¿Sí? Este imperio, después de que él muere, se disgrega. O sea, no le dura mucho, no se lo puede dejar a sus hijos y qué sé yo. Sí. Pero ahí se mezcla como toda la cultura persa con la cultura griega y deja... Hay un general de Alejandro que se llama Ptolomeo, que tiene un hijo, Ptolomeo Dos. II o segundo, Ptolomeo Ok. II, Junior. que establecen un reino en Egipto, ¿no? Vienen de los griegos, pero establecen un reino en Egipto y la capital se llama Alejandría, donde construyen un templo a las musas,
que ¿cómo lo llaman? ¿Cómo se llama un templo? Musarela. Museo. ¿Sí? Y el museo, que es un templo a las musas, Mirá. sería lo que ¿De hoy... ahí viene la palabra museo? Claro. No te puedo creer. Sería igual, el museo en esa época era lo que hoy sería no un museo, sino un instituto de investigación y una universidad. Donde yo trabajo. Por eso al CONICET le dicen que es un museo y está lleno de momias. Bueno. Pero bueno. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque acá se funde la maestría egipcia en química aplicada con la teoría griega. Todo lo que hablamos antes de los egipcios que tenían telas y bla, 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 y fundían cosas, se funde con todo este saber griego sobre los elementos y qué sé yo. Los egipcios, en realidad, toda su alquimia, toda su química, tenía más que ver con el embalsamado de los muertos y para los rituales religiosos. Y para ellos la fuente de conocimiento, o sea, el que les daba el conocimiento, a diferencia de los griegos que lo buscaban internamente, los egipcios lo buscaban en un dios que se llamaba Tot, que si no te suena, es el dios de la sabiduría egipcio, que es el que tiene cabeza de pájaro. Okay. Los egipcios Sí. tienen cabeza de animales, Sí. los dioses. Bueno, es el de la cabeza de pájaro. Entonces, los griegos, cuando se establecen en este imperio, el de Ptolomeo II, aceptan un poco esto del dios y qué sé yo, y adoptan algo de dosis de misticismo dentro de sus saberes, digamos, filosofales griegos. Sí. O sea, como que se mezcla algo de la ciencia griega con esta ciencia egipcia. Y aparece este arte de la academia, quemia, en realidad se llama, que empiezas al fusionarse con la religión, empieza a ser un arte que practicaban adeptos a las artes secretas y partícipes del saber peligroso, ¿no? En esa época, como esta fusión de la ciencia con la religión, hace como que la gente empieza a desconfiar o a tener medio recelo de las figuras de poder en cuanto al conocimiento. Por ejemplo, desconfiaban del astrólogo porque sabía el futuro, o decía saber el futuro. Desconfiaban del químico o del químico, porque podía convertir la materia. Y desconfiaban de los sacerdotes porque hablaban con los dioses. O sea, todos te podían cagar. Sí. ¿No? Y esto se retroalimenta, y los practicantes de quemia, a la vez, como sentían esta desconfianza de la gente, empezaron a redactar sus escritos con simbolismos más oscuros y misteriosos. Y a la vez se sentían más poderosos pensando que tenían un saber oculto. Digamos, es como una retroalimentación de desconfianza. En esta época ya se conocía que había 7 cuerpos celestes errantes. Y también se conocían 7 metales conocidos. ¿Sí? ¿Por qué no emparejarlos, no? Ya que estaban medio místicos. Ah, por eso los planetas se llaman así. Claro, entonces dijeron, bueno, el oro y el sol. Pum. La plata y la luna. El cobre es Venus. Saturno es el plomo. Júpiter es el estaño. Marte es el hierro. ¿Y Mercurio? El mercurio. Bien, Nacho. Bravo. Estaba fácil la adivinanza. Y bueno, y los 4 elementos, y además de los metales, los 4 elementos. Entonces, todo esto configuraba la quemia de ese entonces, ¿no? Los 7 metales emparejados con los planetas, más los 4 elementos. Todo esto obviamente retardó el progreso porque generó muchos charlatanes y merezunda, digamos, de fusionar, digamos, lo religioso con lo hasta ese momento considerado científico. El primer practicante, que se puede decir practicante de la quemia, que ya se llamaba quemia, se llamaba Bolos de Méndez. Se llamaba así. 200 a.C. en el delta del Nilo, y en sus escritos usó el alias de Demócrito, entonces se lo conoce como Bolos Demócrito o Pseudo Demócrito. El chabón fue el primero que quiso transformar el hierro en oro. Polo Demócrito. Bolos Demócrito.
Sí. Fue el primero que quiso transformar el hierro en oro, que esto se llama transmutación. Sí. Transformar algo en otra cosa. La teoría de los 4 elementos consideraba que las sustancias en la naturaleza diferían en la mezcla elemental, o sea, en la mezcla de los elementos que tenían. Y esto podía ser cierto aún si aceptabas o no la teoría atomista. Si el agua se podía evaporar, convertir en aire. La leña al calentarla se transformaba en fuego y vapor. ¿Por qué no? ¿Por qué no transformar hierro en oro? ¿No? ¿Y por qué no, macho? Entonces, este tipo, Bolos Demócrito, se muere pensando que lo logró. ¿Por qué? ¿Qué mejor? ¿Qué mejor que morirte pensando que lo logró? Produce una aleación de cobre y zinc, obteniendo algo amarillo que llamamos latón, ¿sí? Que es muy parecido al oro. Después, obviamente, años después de que se muere, dijeron, este chabón era un fraude. Pero el chabón en sí se muere pensando que había logrado transformar cobre y zinc, mezclando cobre y zinc, llegar al oro. Como más latón. Esto lo hicieron 1000 veces en la humanidad, de intentar producir oro a partir de otro elemento. Ahora, ¿qué pasó? En el 300 después de Cristo, ya saltamos un montón de tiempo, ¿sí? Nos vamos 300 nos vamos por la hoja Cristo. 5 Sí. y son 8. Estamos bien. Sí, sí. En el 300 después 300 me estoy ubicando en y la ya línea estaban del medio tiempo. ya estaban los, ¿cómo se llama? Romanos. Los romanos, está claro. Está un tal Y Zósimo. ya Jesús estaba Claro, ya apareció. finado Finado. Un tal Zósimo. y resurrecto. Zósimo es un buen nombre. Escribió un tratado de la Caemia, que se lo llamaban en ese momento Caemia, Sí. que fue destruido por el emperador romano Diocleciano, porque temía que la Caemia permitiese fabricar oro barato y hunda la economía del imperio, que ya venía medio en decadencia. Además, con el surgimiento de la cristiandad, el pensamiento pagano, todo esto era pensamiento pagano porque era dioses egipcios, más química, más, cae en desgracia e hicieron pija toda la biblioteca de Alejandría. La biblioteca que había hecho, ¿cómo se llama? Ah, ahí es ¿Loco? cuando queman la biblioteca de Alejandría. Claro. Que dicen que es un bajón, digamos, Sí, es un porque bajón. era una biblioteca resarpada. Era una biblioteca zarpada Tenía con un montón de información antigua, re importante. Sí. Aunque no que todo era cierto, pero como que. No, si pero no tuviese importa. esa información. Claro, hoy por ahí se hubiese llegado antes a desarrollar la ciencia actual. Claro. ¿Y quién fue que le aprendió fuego? Diocleciano. ¿Pero de dónde? ¿Era romano? Sí, romano. Claro. Qué hijo de puta. Bueno, saltamos al 600 después de Cristo. Sí. O sea, 300 años después. Los árabes se fascinan con la química griega. Quizás cuando sitiaron Constantinopla, ellos estaban en los árabes muy tranqui en Constantinopla y fueron derrotados por el fuego griego, que era una mezcla que ardía con desprendimiento de calor y no se podía apagar con agua. Tipo la de Game of Thrones, ¿viste? El fuego ese que tiran. ¿Lo viste Game of Thrones? Vi la primera En temporada. un momento tiran un fuego y hacen pija unos barcos con un fuego verde. Bueno, esto es parecido. Usaron eso contra los árabes y ahí dijeron, che, esto está bueno, vamos a aprender algo de los griegos. No se usa más eso. No, porque no sé, o sea, o sí se usa. Por ahí el napalm y todo eso está hecho de esto. Ah. Pero la verdad es que no sé. No te lo puedo No sabía afirmar. que había existido eso. Un Y fuego que no se apague con agua. cuando la agarran los árabes, la academia se convierte en alquimilla, que después se termina nombrando alquimia, que es el desarrollo de la química entre el 300 después de Cristo y el 1600 después de Cristo. Acá aparece un árabe que se destacó, que se llama Jabir ibn Hayyan. ¿Cómo? Jabir ibn Hayyan, que ¿Cómo? fue conocido Jabir ibn Hayyan, Sí. que fue conocido años después en Europa como Geber. Dijeron, no, esto es muy Bueno. complicado. El gordo Geber. El gordo Geber. Vamos a llamar el gordo Geber. Claro. No, vamos a ponerlo así. Fue contemporáneo a Harun al-Rashid, que es un árabe famoso. ¿Por qué? Por escribir las 1001 noches. Ah. ¿La leíste? No.
Este tipo escribió muchos libros, Jabir Ibn Hayyan. Jabir creía que los metales estaban formados por distintas mezclas de azufre y mercurio. Entonces pensaba que mezclando azufre y mercurio en determinada cantidad podía llegar al oro. El chabón consideraba que el mercurio era como el metal por excelencia. Era el metal sagrado, digamos, dada su forma líquida, y pensaba que tenía muy poca proporción de material, de elemento tierra, por su forma líquida. Y que el azufre tenía esa propiedad de ser combustible y tenía el color amarillo del oro. Entonces pensaba que mezclando azufre con mercurio podía llegar a ser oro. Pero el chabón pensaba que para lograr eso necesitaba una sustancia activadora que sea un polvo seco. ¿Te acordás de las características? Seco y húmedo, bla, bla, bla. Que los griegos llamaban, o sea, el chabón leía bibliografía griega, si querés. Los griegos lo llamaban serión, y los árabes cambian esta palabra por elixir, y los europeos finalmente los terminan llamando elixir. ¿Sí? Como piedra filosofal. O Johnny Walker. O Johnny Blue. Walker, etiqueta azul. azul. Ese, ¿cómo se llama el que lo llamó así? ¿Mostaza Merlo era? Mostaza Merlo. Me salía a Coppola, pero no. Puede ser. Y son la misma góndola. Elixir. Bueno, este elixir, que era una cosa teórica, ¿no? Sí. Planteaban que además tenía propiedades maravillosas, como que, por ejemplo, podía curar todas las enfermedades y conceder la inmortalidad. Entonces acá la alquimia... ¿De dónde sacó eso? Que concedía la inmortalidad. Esto... Flashó, sí. Era todo por leer a los griegos y... Dijo esto seguramente. Claro. Okay. Y después se lo tomó y se murió. Entonces la alquimia tenía dos objetivos: obtener oro y la panacea. O sea, la cura de todas las enfermedades y la inmortalidad. Bueno, en 1096 entran en juego los europeos, que conquistan Jerusalén, agarran todos los libros de los árabes, que a su vez tenían toda la información de los griegos, y traducen todo al latín. Okay. Y aquí empiezan a aparecer algunos europeos que aportan. Por ejemplo, un tal Roger Bacon era un monje inglés que describe la pólvora negra. No la descubre, porque la habían descubierto antes los chinos y todo eso, pero empiezan a usar pólvora negra en Europa. Y eso sirve ¿para qué? Para destruir el orden medieval. Vos pensás que en Europa en esa época, castillo, vos tenías la murallita con el castillo, qué sé yo. Cuando empiezan a usar pólvora, a la mierda la muralla. Claro. ¿No? Entonces eso ayuda a destruir el orden medieval. Uno muy importante es uno que toma el nombre de Geber. ¿Te acordás? El gordo Geber. Bla, bla, bla. Toma el nombre de Geber, entonces se lo conoce como falso Geber, porque en realidad el flaco Geber no es el mismo Geber. Sí. Que no se sabe mucho de este tipo, solo se sabe que era español. Y este tipo hace uno de los descubrimientos más grosos de la humanidad, que descubre el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Uno piensa, ¿qué? Descubre unos ácidos. Bueno, estos ácidos se obtienen de minerales, y a diferencia del ácido acético, que es el que se conocía en la época, que es el vinagre, provienen del mundo inorgánico en vez de venir del mundo orgánico, y son ácidos fuertes. Estos ácidos fueron muy valiosos para la humanidad, para toda la industria que vino después. Y de hecho es un descubrimiento mucho más importante que si hubiesen logrado la transmutación del oro. Digamos, todo el desarrollo industrial que vino después fue gracias a que se descubrió el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. O sea, como cosas que en ese momento por ahí no se le dan tanto valor, y uno piensa, no, es más importante ir a buscar oro, y en realidad para la humanidad fue más importante ese descubrimiento. Nada, por eso lo quería resaltar. Como la penicilina. Bueno, después viene la época de la exploración, ¿no? Los europeos, descubren América, se sienten re poronga, dicen a la mierda todo lo que plantearon los griegos, nosotros somos mucho más poronga, y empezaron a poner en duda todos los descubrimientos de los griegos. O sea, todo esto de los 4 elementos, de los 7 metales, todo eso empieza a ponerse en duda. Y esto está bueno porque acá empiezan como a plantearse cosas y a preguntarse cosas que no se las venían preguntando porque tomaban todo eso como cierto.
Por ejemplo, aparece el libro de Copérnico, en donde la Tierra no es el centro del universo, y un libro de un anatomista que describe con mucho detalle todo el cuerpo humano. Y aparece este tipo que se llama, escuchate este nombre porque te vas a morir, Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Bombastic, fantastic. Muy Me hizo jodido. acordar de ese nombre. Bueno, vivió entre 1493 y 1591 y también fue conocido como Paracelso. El gordo Paracelso. Paracelso sí te suena. Sí. Paracelso quiere decir mejor que Celso. ¿Ah? Y es porque antes había un Celso y él se consideraba mejor que Celso. El ego de evidentemente. estas personas era espectacular. Y este tipo fue el primero que hizo un shift del interés de la alquimia en pasar de hacer oro a decir, che, loco, con esto podemos hacer medicamentos y curar enfermedades. Es uno de los primeros médicos, si querés, o que la medicina lo idolatra, digamos, por su ¿Qué fue lo que descubrió? Me perdí. No, Con su nombre. el tipo lo importante es que era un alquimista vieja escuela Pero estabas hablando de que Estás habían destruyendo. puesto. No, que habían puesto en jaque ciertas cosas de la historia antigua griega. no, ponen en jaque eso a partir de qué, de que descubren América, de, Claro. de que descubren que la Tierra no es el centro del universo, por lo menos plantean eso. Sí. Sale un libro de anatomía súper detallado. Ah, lo de anatomía, Los sí. europeos se ponen así, se ponen como Científicos. científicos, sí. Y después aparece lo que termina de rematar la alquimia, que es todo el estudio de los gases. Sí. ¿Sí? Cuando se dan cuenta que los gases ejercen presión, tienen peso y se diferencian de los líquidos y de los sólidos por la baja densidad, aparece este tipo Boyle que plantea la relación inversa entre la presión y el volumen de un gas. O sea que si tenés un globo Sí. y lo calentás, el gas se expande, ocupa Sí. más volumen, y si lo enfriás, se achica. Y empiezan a plantear todo esto. Por eso, ¿boil se llama? Boyle. Por eso hervir en inglés es boil. Puede ser. Después aparece este tipo Marriott que como que complementa la teoría de Boyle diciendo que para que pase eso la temperatura tiene que ser constante. Después sale el descubrimiento de que variando la temperatura también el gas cambia de volumen o cambia de presión. Bueno, pero lo importante con esto de los gases, ¿qué es? Que si los gases pueden cambiar de volumen al cambiar la presión, ¿no? Quiere decir que están dentro de un espacio vacío y uno los puede juntar. Entonces esto abona la teoría atomista. Se vuelve a pensar en la teoría atomista a partir del cambio de los gases. Con los líquidos no los puedes comprimir, o por lo menos no con presiones normales, Ajá. y los sólidos tampoco. Toda la teoría de los gases revive la teoría atomista. Ok. Y por otra parte, aparece el último estertor, si querés, de la alquimia, que es el flogisto. En el 1700, los químicos de la época plantean por qué las cosas arden, inventan una propiedad de la materia, en realidad una materia que le dicen flogisto, que es tipo, vos tenés un pedazo de madera, ¿no? Lo prendés fuego y la diferencia entre el peso de la ceniza y el peso de la madera es porque perdió algo que se fue al aire, que lo llamaron flogisto. Ok. Como en los 21 gramos del alma. Sí. El problema es que cuando, usando una balanza y el método científico, cuando vos quemabas un metal, ¿qué pasaba? El resto del metal, las cenizas que quedaban, o el material que quedaba, tenía más peso que el metal original. Ah. Entonces ahí descubren que en realidad en la combustión hay incorporación de oxígeno. En la combustión Ok. tiene que participar el oxígeno. Claro. Entonces, todo esto medio que el flogisto fue el último estertor, porque ahí ya con la experimentación medio que se tira medio abajo Claro. toda la teoría de la alquimia. Bien, entonces llegué al final. Muy bien. Y todavía tenemos tiempo Yo para lo que charlar un quería rato. plantear con esto es, mirá qué loco, que durante muchos años toda la alquimia fue tema de brujos y de
esotéricos, como ahora podría ser, por ejemplo, la astrología, ¿no? Y eventualmente se terminó convirtiendo en una ciencia, o terminaron adoptando el método científico para investigarla. Siento que lo mismo puede pasar con algunas cosas que consideramos hoy en día de forma esotérica, porque en algún momento la ciencia le da una vuelta de rosca, digamos, considerando otras cosas que no está considerando ahora, obviamente. Sí, eso mismo se me venía a la cabeza a medida que ibas leyendo el informe, que qué loco cómo el mundo que concebimos hoy, de la forma que lo concebimos hoy, más allá de los cambios vertiginosos que se están viviendo ahora, pero digo, igual tenemos una sociedad de cierta forma constituida, una conceptualidad de la vida y de las cosas como son, que en realidad derivan de un montón de historia e investigaciones que fueron mutando y que hoy se plantean como la realidad. Y mañana van a ser distintas, sí, muy probablemente. Porque... Y también pensaba, mientras leías, que si la historia hubiese sido distinta, y si las cosas que se descubrieron en la historia... porque no es que todas estas cosas que se descubrieron es lo único que hay. No. En realidad son las cosas que se descubrieron. Entonces, si la historia hubiese sido distinta eventualmente y se hubiesen descubierto otras cosas de forma científica o de forma alquimista... hoy la concepción de la realidad sería otra. Y el mundo tal vez sería el mismo. No es que sería otro mundo. Digo, viviríamos en el mismo mundo considerando la vida de una forma distinta tal vez. Porque se descubrieron otras cosas en ese momento y no estas. Es una hipótesis, ¿no? Lo que estoy planteando. Sí. Pero me hace pensar en esto, como en la realidad que uno acepta, en realidad es un conjunto de conceptos que se fueron dando, que uno después aprendió de chico, de grande, lo que sea, y que lo da por sentado, pero que en realidad la posibilidad de que haya otras cosas y que la vida sea distinta a lo que nosotros la percibimos existe. Y me hacía acordar también eso que dijiste de los griegos, que consideraban que la realidad era lo que no era una realidad absoluta, sino que era una realidad subjetiva que tenía que ver con lo que ellos vivían o percibían. Y que creo que eso está vigente todavía. O sea, la realidad, vos lo dijiste en su momento, la realidad que nosotros vivimos hoy en día no es más que una percepción de la realidad. Y la ciencia es un modelo de la realidad. La ciencia no plantea conocer la realidad, sino modelizarla e intentar entenderla para predecir resultados y para un poco controlarla, ¿no? Controlar el mundo se trata un poco de eso. Pero la ciencia nunca plantea que va a conocer la realidad. Yo una de las cosas que doy en la facultad es, por ejemplo, medidas, ciencia de la medición. Y hay una cosa que es muy flashera, que es el valor real de nada existe. Es como que no existe el valor real del largo de esta mesa. ¿Qué consideras como el largo de esta mesa? Si el átomo final es una nube de electrones de probabilidades según la física cuántica. Y el valor final, ¿con cuántos decimales lo vas a expresar? Claro. ¿Hasta qué decimal? ¿Infinitos? O sea, no hay un valor real. Nosotros podemos conocer el mundo hasta cierto punto y asignarle un valor respetable que nos sirva para tomar decisiones. Claro. Pero eso con todo, digamos. Conocemos el mundo a través de la percepción, a través de los instrumentos que diseñamos para medir cosas, pero nunca vamos a conocer lo que realmente es. Siempre va a ser un modelo que armamos. Sí, que finalmente no es que tal vez no sea algo, finalmente, sino que nos sirve simplemente para definirlo y poder interactuar con eso. Pero en realidad no es eso. Como, esto es una mesa, en realidad no es una mesa. Nosotros le ponemos el nombre mesa, le damos una utilidad, le damos un valor monetario, un valor sentimental, etc. Pero en realidad, ¿qué es? ¿Es un pedazo de madera? ¿Son 4 pedazos de madera? ¿Es un conjunto de átomos? ¿Una combinación de los 4 elementos? Una combinación de los 4 elementos más el 5º elemento. No, y aparte pensaba también cuando decías lo de cuánto mide la mesa, que también, incluso dentro de las medidas que tenemos, hay distintas medidas. O sea, esta mesa mide 1,20 m o cuántas pulgadas. Sí.
Además, O sea, tenés distintos está bien, sistemas pero de alguna métricos. forma nos ponemos de acuerdo, sí. Hay conversiones para eso. Hay conversiones, Entiendo sí, igual sí, a sí, lo que sí. vas. Sí, es verdad. Pero sí, es cuando uno. Yo hago ciencia y enseño ciencia, y una de las primeras cosas es: la ciencia no es un libro o algo que está definido y que está inmodificable. Al contrario, está en continua modificación. Claro. Y se nutre del error y se nutre de hacerse preguntas y no parar de hacerse preguntas. Y si no paras de hacerse preguntas es porque la verdad nunca la vas a encontrar. Porque si alguna vez encontrases la verdad, te dejas de hacer preguntas. ¿Se entiende? Sí. Sí, por eso para mí el peligro de los dogmas. ¿A qué te referís? De todo movimiento que difunda verdades absolutas. Ujú. No sé, como ciertas religiones, por ejemplo, sin desmerecer las religiones, ¿no? Y los usos que tienen, que son válidos, pero cuando vos decís esto es así y no hay otra, estás limitando muchísimo la experiencia. Sí. Sí. Igual, ojo, yo tampoco desmerezco a las artes esotéricas ni a nada de eso. De hecho, re loco, pero la palabra elemento viene de ahí y después elemento termina siendo otra cosa en la química moderna, ¿entendés? Es como... Sí, te iba a preguntar, después de haber leído el informe, como que vuelvas a definirme, o sea, después de ver todo esto, ¿cuál es la diferencia entre la alquimia y la química, si querés, o la ciencia? O es lo mismo, pero simplemente es la mutación de... No, a ver, ¿O hay algo esencial o básico que cambia? hay una diferencia entre, si querés, lo que era la química para los griegos y la forma en que definen los elementos y asocian los metales con los planetas y todo eso, y la alquimia siguiente, que si bien todavía no utiliza el método científico, es más parecido a la química moderna, porque descubren procesos, descubren cómo hacer ácido sulfúrico, cómo fabricar ácido sulfúrico mezclando cosas. Eso es muy parecido a lo que hacemos hoy en química, obviamente con más conocimiento acerca de qué átomos tiene cada molécula, cómo reaccionan esas moléculas, cómo generan nuevas cosas. Obviamente, gracias a la... De nada. Gracias a la física cuántica y a todo eso, conocemos más acerca de cómo generar nuevos materiales y cómo modificar los elementos o los minerales que nos da la naturaleza, si querés. Pero la diferencia... No te podría decir que está en el método científico porque ahí hay un entremedio en donde el método científico empieza a aplicarse antes de que la alquimia pase a ser química, digamos. Pero sí es importante en la química actual, obviamente, el método científico, la experimentación, hacerse preguntas, definir modelos, definir el alcance de los modelos. Algún día vamos a hablar de física, pero en física vos tenés el modelo newtoniano, si querés la física newtoniana, que tiene un montón de años y se sigue usando para las cosas grandes que se mueven a bajas velocidades. Ahora, si te metés adentro de un átomo, usás física cuántica. Claro. Que son cosas chiquitas que se mueven a bajas velocidades. Y si ves cosas grandes que se mueven a altas velocidades, usás la teoría relativista, por ejemplo. Claro. Y son distintos modelos físicos que no conviven entre sí, no se pueden amalgamar porque tienen principios distintos, pero cada uno se usa en su ámbito de validez. Claro. Porque funciona para predecir resultados y para armar cosas dentro de ese ámbito de validez. Claro. Sí, y también pienso que el hecho de que haya distintos ámbitos de validez, ¿cómo llamarías a la física cuántica y a la otra física? Perdón. Física mecánica newtoniana.
¿Cómo llamas a esas que son disciplinas? Cada Teorías. una. Teorías. El hecho de que haya distintas teorías dentro de la física y que todas funcionen en distintos niveles, un poco también nos hace pensar, de nuevo, este concepto de que la realidad es relativa. O sea, todas funcionan dependiendo de qué es lo que estás midiendo o dónde. Sí. Y no quiere decir que una invalide la otra. No, tal cual. Y eso es interesante. Porque me parece que también se puede extrapolar, o al menos yo pienso, a la convivencia del ser humano con otros seres humanos, con otros seres, digamos, del tipo animal y vegetal, con el planeta. Me parece que cuando uno está obtuso en que lo que uno piensa es la realidad absoluta, entonces lo único que va a hacer es chocar contra otras realidades. Cuando empiezas a aceptar las otras realidades. Que todo esto se construye a partir de cómo hubo guerras y qué sé yo, pero los griegos toman cosas de los árabes, después toman los egipcios, y también hay muchas huellas de esto en la cultura, más allá de que obviamente hay huellas en la ciencia moderna de algunas palabras que seguimos usando, por ahí con otro significado, pero seguimos usando palabras que se inventaron o que vienen de esta época, pero también en la cultura hay un montón de cosas, bueno, las películas de El Quinto Elemento, La Furia de los Elementos. Sí, la literatura también. Sí. Y está buenísimo también que en algunas partes de los momentos de la historia donde hubo invasiones y está bueno cuando toman la invasión. Bueno, obviamente que toda la parte de los asesinatos y los saqueos es una cagada, pero cuando toman cosas de la cultura y de la historia que funcionan y eso hace a la nueva cultura, digamos, me parece que es más enriquecedor que cuando prenden fuego. Sí, que queman la biblioteca de Alejandría. Queman la biblioteca y niegan la existencia. Sí, tal cual. Así que bueno. Bueno, ¿te gustó? ¿La pasaste bien? A pesar de que bostezaste un montón. Yo quiero decir que no bostecé. Esto es así, chicos. A veces hablamos de ciencia, a veces hablamos de autos. No, afuera hay una tormenta. O sea, hace 2 días que el nivel de humedad es 160%. Hay viento, llueve. Yo cuando la cosa está así, me quiero tomar un chocolate caliente y meterme dentro de la cama. Eso te lo voy a decir. Ahora vamos a la cama, ¿no? Pero, es que es lo que vamos a hacer ahora. Pero me pareció muy interesante y me divierte muchísimo entender un poco más de dónde viene todo. ¿De dónde viene todo? Porque al final uno está acá, sentado en una mesa con este micrófono y dice cosas y a vos te llega lo que yo digo y lo que dice él y decís, ¿y cómo carajo funciona todo? ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y está bueno aprender esas cosas. A mí me interesa. A mí también. Nos vemos la próxima. Chao, hasta la próxima. Chao.